Primero que nada, muchas gracias por la invitación, un saludo muy grande a la audiencia, felicitaciones en especial a todo el pueblo uruguayo, porque no es todos los días que se da lo que se dio ayer, ¿verdad? Sí. Y que ese grupo de gurises donde incluso un rochense formó parte, no del grupo que en definitiva salió campeón, pero sí de lo que era todo el grupo que había trabajado desde la Sudamericana, ¿verdad? De la Copa América de Sub-20. Las felicitaciones a Renzo, al club que lo formó también, a Palermo, ¿verdad? A la liga infantil, sí. Que está conformada por todos los clubes. Y Renzo, es tan importante, ¿no? Seguro, Renzo defendió a la selección de Rocha de Baiful, y eso creo que llena de orgullo a todos, y aparte es un ejemplo muy válido para los niños que forman parte de la liga, el hecho de que uno llegue a estar ahí, ¿verdad? Es muy importante. Creo que Renzo de esas cosas no se olvida, es una persona increíble. Y bueno, un saludo para todos que formaron parte del crecimiento de Renzo, sobre todo para la familia, que es una familia a la cual aprecio mucho. Totalmente, el saludo grande para ellos, porque también en ellos se vio reflejado todo Rocha. Ayer veíamos una caravana divina aquí. Sí, la verdad que fue realmente emocionante. Aparte creo que hay maneras y maneras de lograr las cosas, ¿no? Sí. Y cuando la adversidad marca los triunfos, es muy importante, sobre todo el hecho del comportamiento que tuvo también, eso nos marca como sociedad también, y son ejemplos clarísimos. Que bueno, hay un trabajo previo, ¿no? De lo que fue el maestro Tavares, en lo que es la conducta de los representantes, ¿verdad? De la selección que representan al país. Totalmente. Y el poder ver que los chiquilines, por ejemplo, cuando corrieron, al que hizo el gol ayer, que no me acuerdo, González, creo que era apellido, él no protestó. Sí. Y eso cambia, o sea, si tú haces un comparativo con lo que era el fútbol hace 25 años atrás, quizá te encuentres con que esa reacción no hubiera sido de otra manera, ¿no? Y ese ejemplo hay que transmitirlo a la sociedad. Totalmente. Entonces, y al uruguayo le entra mucho por el fútbol. La vida en sí. Exactamente, y la vida en sí es comparada a lo que se vive en el fútbol, en un partido de fútbol. Quien tiene determinadas actitudes dentro de una cancha, en la vida igual. Y eso es así. A los que pegan, a los que juegan bien, claro. Pero es así, y necesitamos de todo para redondear la sociedad en la que vivimos. Por eso es muy importante los ejemplos que se dan a través del fútbol, que es muy importante eso. Por eso mis felicitaciones a el fútbol infantil de Rocha, que en eso trabajó muy pero muy bien, y trabaja bien. Y sigue trabajando bien, claro que sí. Y bueno, hablabas del maestro Tavares, estaba pensando eso, ¿no? Que Brole también es parte de todo ese proceso, y siguió esa línea de ese contacto con los chiquilines como un padre adoptivo, que les habla de otra cosa, que les habla de la vida en el fútbol, en la cancha. Broli había llegado, creo que salió campeón de América con Peñarol en sub-19 fue, o sub-17, no me acuerdo, y eso lo llevó a estar trabajando ahora. Conformó un grupo, y en el grupo que estaba, en el que fue la Copa Sudamericana de sub-20, justamente estaba Renzo, y oportunidades que tuve de hablar con el padre de Renzo, me decía que el grupo humano y cómo manejan el grupo humano es muy muy importante, y eso hay que aplicarlo en todas las cosas de la sociedad, ¿no? Es muy importante, y el ejemplo, ya te digo, el ejemplo que a través del fútbol se transmite a la sociedad es muy importante. Bueno, por estas horas ya casi están llegando los gurises a Montevideo, así que... Sí, hay que mirar los diarios, mirar el informativo, está buenísimo formar parte de eso, y ver esto, ¿no? Sí, porque eso también es un poco... empezó el frío, empezamos a sentir el frío, y cuando empieza a sentir el frío uno empieza a decir, que se viene un invierno terrible, que esto, que lo otro, empieza a vincular todo la parte un poco negativa de la parte del invierno, ¿verdad? Pero tiene su cosa buena, empezar, ¿no? Claro, pero uno empieza, cuando ve eso, uno empieza como a bajar un poquito esa energía. Sí. Pero cuando de repente
nos pasan estas cosas maravillosas. Sí. Uno cambia, ¿no? Cambia. Uno sale a festejar, a hacer una caravana. Una caravana no importa nada. No importa nada. Sale al lado de la estufa. No pasa nada, sí, es símbolo de alegría. Yo estuve toda la tarde justamente mirando eso, mirando el partido, el preliminar, ¿no? Claro. Que lo que no consigo es como estando tan mal la cancha lo hayan jugado en la misma cancha, ¿no? Le hayan puesto 2 partidos en la misma cancha. Es raro ya desde la semifinal fue muy castigada. Terrible estaba. No sé cómo la AUF permite eso, porque bueno, está jugando un mundial, ¿no? Pero lo que manda es la FIFA en eso bueno, y al final, o sea, si mandará la FIFA, ¿no? Te das cuenta que el golero uruguayo, por ejemplo, no tuvo el premio al mejor golero, sin embargo la valla menos vencida del campeonato, si mal no recuerdo. Sí, fueron 6 goles para el italiano y 3 para el uruguayo. O sea, que se hicieron el mismo partido contra Inglaterra. O sea, esas cosas no sé cómo lo mide últimamente la FIFA. Son las cosas raras y extrañas que suceden. En definitiva forma así parte como la roja que ella, forma parte de todo lo... Pero me parece que es como tú dices, ¿no? Es parte de ese partido y de ese campeonato. Aparte forma parte también, enaltece todavía mucho más la victoria. Por supuesto que sí. Ante la adversidad, como hablábamos hoy al principio. Bueno, Pablo, entre tantos temas que tenemos que hablar por aquí y que vinculan también, por supuesto, a nuestra sociedad, a nuestra gente, están los temas que se tratan en la Junta Departamental. ¿Me cuentas un poquito cómo viene funcionando la Junta Departamental por estas últimas semanas, este último mes? Creo que hay temas interesantes a conversar, ¿no? Bueno, mira, después de todo lo tumultuoso que fue el mes de marzo, ¿verdad? Con una sesión en el Lascano que terminó de manera muy compleja y se hablaron muchas cosas. La verdad que uno entre toda esa temática aprende a veces a moderar las reacciones y mirar el fin de todo esto, ¿verdad? Que en definitiva todos los ediles que estamos ahí, sea del partido que sea, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Y es, en definitiva, mejorar el lugar donde vivimos, el departamento donde vivimos, lograr que a través de lo que se resuelva en la Junta se pueda mejorar el lugar, ¿no? Y en base, o sea, después que te pasan todas esas cosas, baja un poco la pelota y se está trabajando bien en la Junta, en las comisiones se trabaja bien, en general se trabaja bien. Si bien podemos tener discrepancias en algunas cosas, la otra vez, por ejemplo, sé que cuando se trajo el tema de votarse sobre tablas, dar el terreno en comodato al Club de Leones del Lascano, hubieron cosas, por ejemplo, reacciones o dichos que no estaban de acuerdo a lo que era eso, a la importancia que realmente era eso. Creo que ahí, por ejemplo, nosotros nos retiramos de sala en su momento porque no se había arreglado así, o sea, no es arreglado, no se había coordinado de esa manera la votación de eso. Era afinar determinadas cosas en lo que eran las comisiones correspondientes. Y bueno, se trajo a votar sobre tabla. La sesión de ese día fue una sesión totalmente atípica. Yo, en mi caso, por ejemplo, hice un descargo antes de que se votara el acta de esa sesión, porque entendía que no había estado ajustado a lo que es el reglamento de funcionamiento de la Junta. En mi caso, me parece que correspondía porque justamente, dada la seriedad que había que darle a lo que era esa adjudicación de ese predio al Club de Leones de Lascano, que tenemos más que claro lo que hace el Club de Leones de Lascano, por Lascano y por toda la sociedad. No era para hacerlo de esa manera, justamente hay que hacerlo bien. Y en base a eso, nosotros pretendíamos ajustar determinadas cosas en lo que era el otorgarle el terreno ese, ¿verdad? Y en todo comodato hay derechos y obligaciones. Bueno, todo ese tipo de cosas no estaban estipulados. Fue una cosa agarrada de los pelos, que creo que también viene a colación de lo que fue la decisión que se tomó
por la compra del terreno para la terminal de Lacano. Sí. Entonces, digo, hay que separarlos tanto. Y en base a eso nosotros opinamos de esa manera, ¿no? Que justamente si vamos a hacer algo, tenemos que dejarlo bien y dejarlo bien para sobre todo las generaciones que vienen, ¿no? Porque nosotros somos responsables en decisiones que se toman hoy, que quedan a futuro, ¿verdad? Y la documentación sobre esas cosas tiene que estar bien hecha, no puede ser agarrada de los pelos. Y bueno, ahí tenemos ciertas diferencias significativas, ¿no? Con el gobierno. Y pasó también con lo de Garzón Marítimo, ¿no? Que en su momento nosotros no lo votamos, hicimos un informe de comisión de que estábamos de acuerdo a modificar la ordenanza, pero con los pasos correspondientes, ¿no? Como dice la Constitución de la República. Y bueno, en base a eso tuvimos que apelar al Parlamento, ¿verdad? Y ahí se revirtió y se le demostró al intendente que no es gobernar a cualquier costo, no es tomar decisiones a cualquier costo, y que somos responsables todos, porque les pese o no les pese, ellos tienen la responsabilidad ejecutiva del gobierno, pero la legislativa la compartimos con la oposición, y la oposición somos nosotros. Entonces, de esa manera formamos parte del gobierno nosotros, y hay decisiones en las cuales se nos tiene que escuchar. Hay algunos temas interesantes que hablan de, por ejemplo, del tema de los animales. Han presentado en las últimas horas un reclamo de vecinos, que me pareció muy interesante porque ese reclamo refleja otros reclamos de otros vecinos en todo el departamento. En realidad, el tema de animales, de mascotas, es un tema complejo. Estamos sobresaturados de perros y gatos. Mira, te voy a contar mi caso en particular, ¿no? Yo vivo en el centro. Cuando me voy a vivir ahí menos de un año, le regalo un perro a mis hijas y a mí y a mi familia. Y tú sabes que seguro el patio no era muy grande, y cuando el perro fue creciendo empezó a tener problemas psiquiátricos el perro. ¿Qué pasa? Yo tengo un hermano que es veterinario, que bueno, vive en Paysandú, y la señora también es veterinaria, ¿no? Y a los animales los adora, ¿no? O sea, le puede hacer cualquier cosa a un ser humano, pero un animal, no. Entonces, en mi caso me dice Lucía, que es mi cuñada, dice, mira Pablo, hay dos cosas: o el perro lo sacrifica porque va a estar mal, o lo otro, yo me lo llevo por Paysandú. Bueno, se lo lleva por Paysandú. El perro fue allá, mi hermano tiene una casa con un patio grande, por ejemplo, y el perro cambió, sustancialmente, ¿no? Yo acá le había tenido que cortar la cola y todas esas cosas. Pero ¿a qué voy con esto? Voy a que todos tenemos que ser responsables de eso, ¿no? Exactamente. De las mascotas. Y hay una falta de educación de repente en todos nosotros, de que no estamos a la altura a veces de tener una mascota. Y creo que es por ahí el tema también, ¿no? O sea, yo veo que a nivel de la intendencia están tratando de que la gente, están trabajando con los animales, pero habría que trabajar con la gente, ¿no? Habría que trabajar con la gente para que tener responsablemente su mascota, o sea, no tener 5 perros. Porque se dice el problema es de los animales, pero no es así. Somos nosotros. ¿Sabes qué? La otra vez, vamos a lo que hablabas tú de lo de los perros, ¿no? De la denuncia que entró la otra vez, que le leyó una compañera de nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos a 3 cuadras de la plaza, o 2 cuadras y poco, un lugar donde funciona la parte esta de los perros, que no me acuerdo cómo se llama, bienestar animal. Ahí tienen perros. El tema es que los vecinos que están en la zona no tienen por qué soportar ladrido de los perros, el olor, porque también pasa eso, y encima cuando van y limpian, salen por los desagües pluviales a la calle.
Entonces, o sea, la gente paga sus impuestos, Claro, no es el mejor lugar para tenerlos ahí. O sea, si tú me dices, mira, es un lugar que van, operan y los perros se los lleva el dueño para casa, eso es una historia. Pero si ya ves que los perros se van a quedar ahí, no es el lugar para tenerlos. Hay que tenerlos en otro lado, hay que pensar de otra manera esto. Pero ya te digo, me parece que el problema es la tenencia responsable, apuntar a eso, a la educación, a saber si está preparada la persona para tener un perro. Claro. O sea, que haya otro tipo de reglamentaciones, ¿no? Capaz que sí, hay mucha gente, o sea, hay gente responsable y hay gente que lo hace, ¿entiendes? Familiares míos, ¿entiendes? Lo tienen más que claro, eso, y tú ves que hay otros que no, y hay gente, por ejemplo, que tiene perros para la casa, ¿entiendes? Que también los tiene mucho mejor que uno que de repente compra su mascota y tiene ahí, y la saca a pasear y hace la caquita y no va con la bolsita. Sí. No es fácil, pero falta educación, y después lo que hace Bienestar Animal. Con eso yo te diría, si se da que se nuclean cierta cantidad de perros, no es el mejor lugar, ¿no? Pues todos los vecinos de la zona, imagínate que tú tuvieras una casa para alquilar, ¿no? Y te ponen la dirección esta al lado de tu casa. ¿Quién te va a alquilar? Si tú haces esa inversión, ¿verdad? Como lo puede hacer cualquier persona. ¿Quién te va a alquilar? ¿Quién va a poner un almacén? Y va a llegar ahí, hay el agua de la que utilizaron para limpiar todos los caniles, de repente está en la vereda. Hay cosas que no son así, o la trabajan de otra manera, le buscan la vuelta, porque en definitiva todos tenemos que convivir en esta sociedad y hay que buscarle la vuelta, ¿no? El derecho de uno termina donde empieza el de los demás, y eso es así, no hay vuelta, eso está escrito en la tapa del libro. Ahora, hay cosas que la intendencia tiene que ser responsable de eso. Y yo puedo entender una cosa que es que recién están dando los primeros pasos en eso. Pero tiene que haber gente capacitada frente a ese tipo de cosas. No porque hayas hecho una campaña de cuidado con los perros, entonces te tienen que poner al frente. Tiene que estar gente que sepa, ¿no? Gente que realmente sepa y a su vez que se promocione a nivel departamental educación para tener animales. Sobre todo empezar con los niños, ¿no? Porque ¿qué pasa? Tú lo que logres a través de los niños se lo transmiten a los padres y pierde cuidado que te van a marcar el tanto cuando te estés equivocando. Pero esto lo estoy diciendo yo desde mi lugar. Hay gente que obviamente que sabe de estas cosas y hay que aplicarlas nada más, ¿no? Y después cuidarla, ya te digo, la sociedad toda depende de que nos respetemos los unos a los otros. Podemos tener equivocaciones y cuando uno se equivoca tiene que decir, me equivoqué, perdón. Claro, ni que hablar. Quiero pasar a un tema delicado, que es el tema seguridad. Y que es un tema que no es nuevo y que lamentablemente cada día se está agravando y vemos que no sé si no hay respuestas o las respuestas no conforman a la mayoría de la población. Hemos visto diferentes reuniones que se han hecho en el interior del departamento, por ejemplo en Castillos, en Punta del Diablo, reuniones justamente preocupantes. Creo que en Chuy también hubo otra reunión con vecinos, ¿no? Justamente reclamando más acción y más seguridad. O sea, lo que es la seguridad, quienes hoy están al frente del gobierno nacional y departamental insistieron mucho en los periodos anteriores sobre ese tema. Yo no voy a hablar de periodos anteriores. A mí me toca estar hoy. Y hoy, por ejemplo, nos encontramos de que a la policía, todo en general, el gobierno no le aumentó el presupuesto. Es más, lo bajaron el presupuesto, los sueldos de los efectivos policiales no son los mismos. Usted me puede decir que sí, que hay efectivos nuevos, todo bien, pero la infraestructura que tienen que tener para justamente trabajar y mejorar lo que es la seguridad no la tienen. Y después, por ejemplo, de la parte municipal,
acá se hacía un trabajo, y se hace también muchas veces, un trabajo conjunto, ¿verdad?, entre lo que es la policía y los inspectores de tránsito. ¿Qué es lo que cortan ellos? Al estar trabajando en conjunto, el inspector de tránsito y la policía, cortan con la movilidad de quienes delinquen, ¿no? Que normalmente lo hacen en vehículos de dos ruedas, son motos, las cuales carecen normalmente de matrículas, que no tienen las luces, y todas esas cosas las reprimen conjuntamente con la intendencia. ¿Y a qué voy con esto? Yo la otra vez cuando estuvimos en la reunión que se hizo en Castillos, recuerdo claramente que un participante, un ciudadano de Castillos, le pregunta al alcalde de Castillos por qué no se están haciendo intervenciones con los inspectores. Y el alcalde le contesta de que, bueno, que pasaron de tener 12 inspectores a tener 6, que eran inspectores para todo. Entonces ahí tú ves que hay una política también de reducción por parte de la intendencia, no solo de gente, o que la pueden haber redistribuido, ¿verdad?, sino que también presupuestalmente te encontrabas con que en marzo la intendencia bajó la cantidad de horas extras, que justamente a quienes directamente afecta es al grupo inspectivo, pienso yo. Entonces ves que tú tienes que tener políticas que acompañen la prevención del delito y acompañen también a la policía, justamente por parte de la intendencia, ¿ah?, y por parte del Estado, porque la parte presupuestal de lo que es el Ministerio del Interior no tiene nada que ver la intendencia. Pero sí, tú tienes que, bueno, complementar. La parte de la intendencia justamente es eso, y si no va acompañada de lo que es un presupuesto adecuado para que cumplan bien las funciones, van a pasar estas cosas. Yo acá recuerdo, por ejemplo, antes de entrar en lo que era política, había unas reuniones que se dieron en el centro comercial hace unos cuantos años ya, y en las cuales justamente se llegó a un acuerdo con la policía y se les planteó el tema de justamente hacer esos controles, y hacer esos controles en las salidas hacia los barrios, ¿verdad? Que tú, por ejemplo, tienes la avenida Graciada, o hacia la Valleja, la avenida Rivera, la avenida 1 de Agosto, la continuación Ituzaingó, Martínez Rodríguez, todo eso son salidas del centro hacia los barrios, que normalmente, no voy a decir que todos los delincuentes trabajen en el centro, ¿no? Pero ¿te acuerdas cuando se había dado aquello de arrebatos de cartera y todas esas cosas? Bueno, sí, todo se dio en su momento en la zona céntrica, y los delincuentes salían por esa, normalmente así. Cuando se logró arreglar algo, se planteó en el centro comercial en esa reunión, me acuerdo, de que los inspectores trabajaran con la policía, y en esa zona así se trancó, se paró eso, porque empezaron a cortar justamente todas las motos sin matrícula, que le faltaban los plásticos, y todas esas cosas. Entonces, en todo eso tenemos que justamente coordinar, y aquí va con esto, a eso que te decía de lo que dijo ese vecino en Castillo. O sea, la intendencia tiene que poner de su parte para eso. Y no te olvides de lo que fue la campaña preelectoral, ¿no? Sí. Había 3 grandes palabras o ejes de que justamente quienes hoy están gobernando quedan todavía, ¿no?, clarísimos, ¿no? Trabajo, seguridad, inversiones. Y bueno, de esos 3 puntos, por ejemplo, en el que estamos hablando ahora de seguridad, no ha mejorado para nada. Y no estoy hablando de Rocha solo, ¿no? Tenemos la Unión de Castillo, en Lascano este fin de semana o el otro fin de semana, o entre semana, pasaron más de creo que hubo un arrebato también a una señora que salía de una red de cobranza o algo de eso. En Chuy pasa lo mismo, y ni que hablar de lo que ellos determinan como ajuste de cuentas, ¿verdad? En Chuy se estuvo dando muchísimo, hace menos de 20 días, el asesinato de esas 2 personas dentro de un auto, ¿no? En el barrio Samuel. O sea, no vemos mejoras. Creo que, por ejemplo, no lo arreglamos tampoco con el cambio de jefe de policía. O sea, ya te digo, si las acciones no van acompañadas de presupuesto, no van a dar resultados.
Y creo que la política que se está repartiendo desde lo que es el Ministerio Interior, con lo que ha sido la gestión de Heber, no es la mejor, ¿no? Dista mucho de lo que se esperaba. Entonces, hay que tener en cuenta de que uno va a ser siempre cuestionado por lo que proponga, por lo que diga previo a una campaña electoral. No era Heber el que estaba en esto, ¿verdad? Sí, claro. Era Larrañaga lamentablemente falleció, que creo que tenía otro perfil, no el de Heber, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero Heber no viene acompañado de ningún buen precedente, ¿no? A donde estaba Heber anteriormente fue donde salió el acuerdo de Casanatí con entregar la soberanía del pueblo uruguayo por 50 años. O sea que, y son gente que está vinculada a la política desde sus tatarabuelos, creo, ¿no? Son apellidos que vienen formando parte del gobierno hace muchos años, y esas son las cosas que creo que hay que cambiar, ¿no? Hay gente que ya no puede estar más en política. Si nosotros queremos mejorar, y depende de nosotros, depende de que la gente se involucre y le importe que para cambiar el lugar donde vive, ya sea su cuadra, su barrio, su ciudad, su departamento, se involucre y tome parte de las decisiones que en definitiva recaen sobre la sociedad que estás viendo, ¿no? Totalmente. Estamos comenzando, ahora también con los fríos caemos un poquito en la realidad y decimos, pero ya estamos en junio, ya estamos en junio. O sea, es momento de tener este clima y es momento de empezar a pensar que siempre los inviernos, parece que no, pero terminan siendo largos. Y con el tema del invierno largo vienen un montón de cosas. Vienen lamentablemente las ollas populares, viene la falta de trabajo, que ya venimos, que creo que ha sido una buena propuesta la de jornadas laborables y demás. Es parte de, me parece bien que estén, yo no estoy diciendo que sea una mala idea, lo que me parece que uno sale a conversar con el vecino y se da cuenta que falta mucho trabajo. Y falta trabajo, ¿no? Cuando cada vecino creo que abre la heladera se da cuenta que falta trabajo. Sí. Y esa es la realidad, ¿no? La realidad que le golpea a la panza de la gente. Totalmente. Hoy por hoy uno no está comiendo lo que debe, está comiendo lo que puede. Claro. Y todavía va a la frutería y sí, y los precios cambian. Es entendible, ¿no? Sí, y después ahí vamos a otra problemática, ¿no? Lo que ha cambiado, o sea, este gobierno lo primero que hizo fue desestimar, si bien se han mantenido, ¿no? Pero nosotros veníamos con un crecimiento salarial acorde a lo que era la inflación, ¿no? Sí. Ahora tenemos un crecimiento salarial que no va acorde a eso. Entonces, ¿qué te genera? Que el salario real no es el mismo que tenías, ¿verdad? O sea, tú ganas un poco más, pero las cosas te subieron más de lo que te aumentó el sueldo. Entonces no da para cubrir las cosas, ¿no? Hay que apretar el cinturón. Pero eso es así. Y los gobiernos de los partidos tradicionales ha sido siempre así. O sea, cuando el gobierno en el 2005 en el Frente Amplio se restauraron de vuelta los convenios salariales, los acuerdos salariales, ¿tá? Entre los representantes de los empleados y los patrones. Y eso, justamente una de las cláusulas que tenía era que, si la inflación era un 8%, el crecimiento en un año, en verdad, por ajuste de salario iba a ser un poquito más que eso. Entonces tú no tenías pérdida real de salario. Pero bueno, cuando volvieron los partidos tradicionales, esas cosas cambiaron. Y forma parte de lo que es la política, ¿no? Quienes eligieron un cambio, creo que ese no era el cambio elegido, tampoco era el cambio elegido, el de la seguridad. Sí. No era eligieron lo que ellos vendieron, que fue mejorar la seguridad y esas cosas, no han hecho nada de eso. Y después el tema de los salarios. Inversiones, ¿no? Y inversiones, nada. O sea, en lo que es el departamento, nada, ¿no? Acá se prometió un hotel 5 estrellas que va en 4 o en 3 estrellas y que no van nada. Y Rocha, lo que sí tiene que apuntar, o sea, desde mi punto de vista, esto es algo personal, ¿no?
Rocha es un departamento natural por naturaleza, vamos a decir así, ¿no? Vaya la redundancia, pero es así. O sea, Rocha, ¿qué tiene para ofrecer? Que tú llegues a, por ejemplo, te bajas del auto en La Paloma, en la bahía, y respires hondo y sientas ese olor a la bahía, ¿no? Que es característico de esa zona. O que de repente vayas a la laguna de Rocha y te pares ahí y de repente ves volar un cisne. Son cosas que en otros lugares del mundo no se da. Ahora, nosotros tenemos que potenciar eso y tenemos que cuidarlo eso. Hoy por hoy se está dando una circunstancia que no se daba hace mucho tiempo, o por ejemplo, no digo que no se haya dado hace mucho tiempo, creo que se fue de control, que es la contaminación por agrotóxicos en lo que es la cuenca de la laguna Merín, ¿no? Que es algo muy serio. Tema muy preocupante. Muy preocupante, y si nosotros queremos ser un departamento natural, justamente tenemos que controlar ese tipo de cosas. Por suerte, y también estos son iniciativas de gobiernos a los cuales yo represento políticamente, ¿no? Tenemos la Universidad de la República en Rocha, donde hay personas que están trabajando justamente para investigando eso, investigando la calidad de las aguas. Hay investigaciones muy interesantes y muy serias que fueron realizadas durante muchos años para saber cómo estamos, cómo estábamos y cómo seguimos estando. Y cómo vamos a estar ahora y cómo posiblemente estemos en el futuro. Por ejemplo, a mí una de las actividades que realizo habitualmente es me gusta mucho remar, y he ido a varios cauces de agua de Rocha, ¿no? Y te puedo decir que, por ejemplo, la vida que tú ves en el agua, en lo que es el arroyo de Rocha, el arroyo de las Conchas, yo qué sé, La Palma, en la laguna mismo de Rocha, lo que ves en el mar, esa vida, por ejemplo, yo fui al río San Luis a remar y no vi movimiento en el agua de nada, ¿no? Había gente pescando, no pescaban nada, y no ves vida en el agua, así que tú, o sea, vas a saltar una lisa, un rebollo de algún pescado, no ves. Y realmente me preocupó eso. Había leído también previamente los artículos que salieron en la diaria, y justamente presté atención en eso, y me llamó la atención que no veía vida. O sea, tenemos muchas cosas para ofrecer como departamento, pero pienso que justamente eso y el cuidado de lo que es la naturaleza es primordial para nosotros. Tampoco veo que se esté haciendo una buena gestión desde ese punto en lo que es la parte de esa dirección, en la intendencia, pero bueno, tendríamos que apoyarnos muchísimo más en lo que es justamente el CURE, eso, ¿no? Justamente yo te diría que todo lo que tiene que ver con medio ambiente debería de funcionar. O sea, si bien la intendencia tiene la obligación del manejo político de esa parte y de lo que es legislar y todas esas cosas, pienso que habría que darle más participación a lo que es el CURE en cuanto a eso, ¿no? Y sobre todo que lo tenemos acá. Es que, Pablo, a veces la gran mayoría de la gente, incluso los gobernantes, no vemos o no ven la importancia del CURE y cada investigación que se hace. Yo el otro día sin embargo, por ejemplo, disculpa que te corte, a nivel de la pandemia, ¿verdad? Se le dio mucha importancia a todo lo que era eso, pero a todo lo que era la información científica y lo que los científicos dijeron en su momento sobre cómo trabajar, ¿verdad? Por ese mismo tema y por eso mismo tenemos que darle la participación que ellos, o sea, hay cosas que la tienen que hacer de repente los políticos, o sea, el hecho de mediar entre o acuerdos entre lo que es la legislación y lo que es la aplicación de nuevas legislaciones, y bueno, y lo que realmente lograr el equilibrio entre, por ejemplo, lo que te digo, esa zona de Lascano, por ejemplo, que sea lo que es la producción, ¿verdad? Y el equilibrio con lo que es la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la legislación que hay de agrotóxicos, entonces, es del año 70. Es imposible que... O sea, hay cosas que hay que ayornarlas a lo que estamos viendo hoy. Y hoy tenemos el problema del agua que Montevideo recién se enteró porque le está faltando, pero a nosotros nos pasa eso otro, la contaminación por agrotóxicos,
que yo entiendo que en el departamento se produce y es necesario para tener más producción. Ahora, el costo hay que equilibrarlo, ¿no? Y qué tanto es de ganancia y qué tanto nos deja, porque la verdad que estamos perdiendo otra cantidad de cosas. Yo creo que es un tema a seguir conversando, es un tema largo, que tenemos que incluir a los técnicos que nos pueden aportar mucha información que nosotros de repente no nos damos cuenta. Sí, pero lo sabemos y no nos damos cuenta. Pero hay que actualizar la legislación, viste que ahora se votó en el Senado el tema de las penas judiciales, vamos a decir así, por problemas ambientales, por infracciones ambientales, ¿no? Que eso es importantísimo. Si bien le falta mucho, pero un primer paso hacia... que es importante, lo que es la quema de bañado, por ejemplo, también, ¿viste? Eso hace un par de meses se dio también, de que estaban quemando bañado y es para plantar, o ¿hasta cuándo vamos? Sí. Tenemos una riqueza increíble en el departamento y lo primero que tenemos que hacer es cuidarla, ¿no? Exactamente. Hay muchos puntos. Primero, que yo creo que tendría que ser como una designación de Estado, conocer lo que tenemos, desde los niños tienen que conocer cómo en nuestro departamento, qué tenemos, cuáles son las riquezas que tenemos y cómo debemos acceder y cuidarlo, de qué manera, ¿no? Porque uno de repente no empieza a conocer ahora cuando es mayor esas cosas y los niños tienen que comenzar a... Es que el mundo apunta a la naturaleza, una cantidad de cosas, ¿no? Hay un turismo que se dedica a eso. Incluso el turismo. Exactamente, y nosotros tenemos que justamente apuntar a eso y cuidar lo que tenemos, porque es lo que le vamos a dejar a los que nos siguen, ¿no? A nuestros hijos, nietos, todo. Es lo que tenemos que hacer, cuidarlo. Acá se habló la otra vez del proyecto del puerto, otra vez en La Paloma, hay unos dibujos impresionantes, pero hay cosas, ¿no? Creo que hay que lograr un equilibrio entre lo que es la producción, la economía y la naturaleza para que encontrar la mejor ecuación, ¿no? Totalmente. Pablo, quiero hablar antes del final, quiero hablar un poquito de la parte política, porque se viene evidentemente este año muchas actividades, mucho movimiento en lo político. El MPP ya está trabajando fuerte también con reuniones y demás y recorriendo el departamento. Sí, o sea, eso forma parte de lo que es ¿no? Todo esto. Y nosotros como sector, y eso hay un muy buen grupo humano, creo que es la base fundamental de cualquier logro. Obviamente tenemos nuestros referentes, ¿no? A los cuales respetamos y son muy, ¿cómo te voy a decir? Muy permeables a las opiniones que tengamos. El otro día justamente tuvimos una reunión con compañeros de la parte del interior del país, y le manifestábamos una cantidad de detalles y eso, a los cuales fueron muy elocuentes, ¿no? Y nos escucharon, ellos también nos dieron su opinión sobre determinadas cosas. Por suerte creo que en lo que es Rocha tenemos una fortaleza tremenda en lo que es el departamento, si bien hay localidades que debemos trabajar más, no nos podemos alejar de la realidad que tenemos dos representantes nacionales, tanto Aníbal como Gabriel, y a su vez también tenemos una compañera, Sandra Lazo, que si bien ella no está por lo que es el departamento, es una rochancemana, ¿no? Entonces esas cosas creo que las tenemos que capitalizar. Estamos trabajando, ya te digo, como te decía hoy, muy bien, ¿no? El otro día, por ejemplo, en lo que fue la actuación de la Junta Departamental, tres compañeros nuestros, cuatro en definitiva, entre la media hora previa y trámites y eso, estuvimos teniendo intervenciones, y como grupo sí tenemos que, ya te digo, empezar a trabajar de repente en determinadas localidades que quizás no estemos tan fuertes como en otras, pero son cosas que se van a ir dando también paulatinamente. Dependemos mucho también de lo que pueda hacer Aníbal. Aníbal, como está trabajando en la parte de lo que es el interior es el presidente de la Comisión de Interior, del Frente, hace mucho, de repente para alguna cosa
lo podemos necesitar un poco más acá, pero claro. puntualmente él siempre está, ¿no? El otro día había una reunión en San Luis y él estaba. Sí. Él está, Gabriel también, ¿entiendes? Entonces, son cosas importantes, tenemos esa fortaleza de justamente tenerlos a ellos dos. Y bueno, el frente en sí, no solo el MPP, creo que está trabajando con la mira puesta en lograr unas buenas elecciones para la próxima elección acá departamental. A nivel nacional también, creo que hay cosas que se van dando por sí solas, ¿no? O sea, uno es rehén de lo que dice, ¿no? Y este gobierno ha sido rehén de lo que dijo previo a las elecciones, no cumpliendo un 90% de las cosas que prometió. Entonces todas esas cosas a nosotros se nos va a dar que las vayamos a capitalizar, ¿verdad? Claro. Pero no solo por virtudes nuestras, sino por los errores de... Es como te decía hoy, cuando arrancamos la entrevista el fútbol tiene mucho que ver, ¿no? Exacto, sí. Y por ejemplo, cuando uno capitaliza los errores del contrario, claro, termina haciendo buenos partidos. Y en esto igual, ¿no? Hay que capitalizar los errores, saber que nosotros también tuvimos errores, por eso perdimos. Creo que eso en el análisis interno que ha hecho la fuerza política está más que claro. Y en base a todas esas cosas, nosotros también creo que a nadie le gusta perder, ¿no? Pero a veces es bueno barajar y dar de nuevo, hace que otras personas se empiecen a involucrar, que la gente también se da cuenta de que cometió errores y de que creyó en cosas que en definitiva no fueron ciertas, y la gente las ve a eso, la gente se da cuenta de eso, la gente no es tonta. Y sabe que, bueno, me prometieron esto, y no es así. No es prometer por cumplir. O sea, si tú escuchas a Bielsa, y voy de vuelta al fútbol, no es llegar primero en esto, ¿no? Muchas veces es todo el proceso que se da y cuán ganador te sientas tú por lo que creciste personalmente o como partido político, ¿no? Entonces, no es llegar a cualquier fin, que creo que fue lo que se dio con esto, con el partido que está gobernando hoy. Llegar a cualquier fin, no. Hay que llegar, pero con determinados criterios y determinados conceptos también. Es muy importante eso, porque después te va a dar la solidez como gobierno, y que este gobierno no la tiene, ¿no? Está teniendo hoy por hoy una cantidad de problemas internos. Lo que pasó, por ejemplo, con Irene Moreira, volvimos a lo mismo de antes, ¿no? Volvimos a... Se va, amigo, me votaste, a cambio te doy esto, el acomodo al entrar a nivel departamental pasa. La cantidad de ingresos directos que han habido, sin concurso ni nada, o sea, están formando parte de la administración pública, no el más capacitado, sino el que integraba una lista, el que trabajó por tal o cual partido, y eso es lo que hay que eliminar de la política. Y es lo que hace que los políticos sean o no creíbles. Si tú... Acá tenemos un ejemplo, yo lo he dicho más de una vez, ¿no? Hay un ejemplo gráfico. Hay un presidente de la República que después fue electo, ¿no? Pero le costó ganar una elección porque dijo la verdad, ¿no? Que fue Valle. Y dijo, si yo gano, voy a vender el oro. El que ganó esas elecciones, que no fue Valle las perdió por decir eso. El que ganó, lo vendió el oro. ¿Qué pasa? Tuvimos una época de bonanza bárbara, pero después, cuando la crisis del 2002, no teníamos cómo responder por ese respaldo en oro que había en el gobierno. O sea, no es ganar de cualquier manera, es tener determinado criterio y determinado contenido. Si tú también, vamos a otra cosa, si tú vas a que se queda y otra que departamental, yo no sé si han hecho el 10% de lo que prometieron. Hombres y mujeres quemando mentiras. Estamos, o sea, si yo propongo algo, y después tienes que tener la certeza de hacerlo, y si tú firmaste un compromiso, el compromiso que se firma con la ciudadanía tiene que ser serio y tiene que cumplirse. Si no, no estés en esto. No te involucres. Si tú no vas a involucrarte para mejorar lo que estés, no te involucres, no estés, pero no prometas cosas que no puedes cumplir.
Pablo, gracias por el tiempo con nosotros. Siempre quedan temas para seguir conversando, así que bueno, la vuelta. ¿Cómo no? Será un placer volver a estar acá. La verdad que es una casa que siempre nos ha recibido con lo mejor, y el trato humano y la cordialidad, ¿verdad? Tanto tuya como de todos los demás compañeros que trabajan contigo. Es algo a resaltar, es un gusto, uno se siente en su casa, ¿no? Se siente cómodo, ¿no? Se siente cómodo. Y eso me parece que en todos los programas pasa en Cadena Digital, así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, estamos al orden.